Bueno, bueno, primero que todo, hola a todos y como siempre, gracias por estar acá. Y lo digo de verdad, porque en un mundo donde todo va rápido, donde todo empuja, donde todo exige, donde todo parece urgente, frenar para escucharte, para conectar con algo más interno, no es algo menor. ¿Sí? Es un acto en sí mismo. Entonces, bueno, antes de empezar, voy a decir también algo importante, que es que como saben, en esta charla estamos dando con Luca Feliu en vivo, no solo en Instagram, pero que también va a quedar guardada en Spotify, tanto en el Spotify de Lucas, como en Un Café y sus Palabras Poderosas, y también en YouTube, Psicóloga por el Mundo, para que los puedas volver a escuchar, a vernos también cuando lo necesites. Y bueno, y también puedes encontrar todo este contenido en Instagram, Psicóloga por el Mundo. Porque lo aclaro porque lo que vamos a hablar hoy no es algo que se entienda una vez y listo. Es algo que probablemente necesites volver a escuchar en distintos momentos, cuando estás más cansado, cuando estás un poco saturado, cuando abrís Instagram y sentís que todo va a estar mejor que vos y nos comparamos con este botoncito social, cuando te comparás, cuando sentís que no estás llegando. O a veces en el desamparo de no saber dónde estamos parados. Y hablo de este mismo título, ¿no? Cuidarse no debería doler. Empecemos por el parte de cuidarse. Mira cómo un concepto positivo de algo que queremos hacer para nuestro bienestar termina en esta palabra, en esta frase, no debería doler. Pero bueno, hablemos para comenzar, ¿no? Porque algo que está pero directamente vertical en todo esto es muchas veces el cansancio, que se repite en todos lados. Hay algo que viene pasando hace años. Viajo, trabajo con personas distintas, de distintos lugares del mundo, distintas culturas, distintos países, escucho historias muy distintas, vidas, contextos completamente diferentes. Estuve en Córdoba, estuve en Hawái, trabajé con pacientes en Australia, Nueva Zelanda, Europa, Estados Unidos, Dubái. Cambian los paisajes, cambian los ritmos, cambian las culturas, cambia la forma de vivir, pero hay algo que no cambia, que es el cansancio. Y no cualquier cansancio. No es solamente me falta dormir, no es solamente el tuve una semana intensa. Es un cansancio más profundo, más silencioso, más difícil de explicar. Es un cansancio que sigue incluso cuando en teoría todo está bien, o incluso cuando subís una historia sonriendo, o incluso cuando desde afuera parece que estás bien. Me acuerdo de un paciente en Córdoba que me dijo, estoy ocupada todo el día, pero siento que no avanzo. Y no era que no hacía cosas, hacía muchas cosas, pero no había registro interno, no había sensación de avance, no había sensación de cierre, no había un momento donde pudiera decir listo, pero hoy está bien. Todo quedaba abierto, todo quedaba en deuda. En Hawái una persona una vez me dijo, estoy en el lugar que siempre soñé, pero no puedo disfrutarlo. Y eso es muy fuerte, porque rompe una idea muy instalada, que cambiando el contexto vas a estar mejor. Porque muchas veces cambias de ciudad, cambias de rutina, cambias de trabajo, pero te llevas con vos la misma cabeza. Y un paciente, por ejemplo, en Australia también me decía, estoy haciendo todo lo correcto, pero me siento cada vez peor. Comía bien, entrenaba, tenía estructura, tenía objetivos, pero estaba agotada. Y lo más fuerte no era lo que hacía, era cómo se sentía haciéndolo. Nunca era suficiente. Entonces, aparece una pregunta que es muy importante, que es, ¿qué tipo de cansancio es este que no depende del lugar, ni depende de lo que haces? Porque no solo es físico, es mental, es emocional, es interno. Es el cansancio de sostener una forma de vivir, y muchas veces esa forma de vivir tiene una base muy clara, que es intentar hacerlo todo bien. Intentar no fallar, intentar cumplir con todo, intentar ser productivo, intentar ser constante, intentar ser disciplinado o estar bien. Ahora, acá sería la pregunta, ¿no? De hacerse, ¿sentís que haces muchas cosas pero igual no alcanza? ¿Sentís que podrías haber hecho un poco más? ¿Sentís que nunca terminás de estar tranquilo con lo que hiciste? Si la respuesta es sí, no sos el único. Y más importante, y decirles, no es casual. Uy, mira, ahí se me salió. No te rías, Lucas. No te rías. A ver. ¡Ja! Mira qué rápido las soluciones. Ya aprendió, está Eh, aprendiendo. Nada, se ríe porque acá se me gira la pantalla del video. Bueno, ahora.
quiero ir a una idea central, ¿no? Que es esto que dijimos, cuando cuidarse empieza a doler. Y por eso le elegí este tema, porque muchas veces, vamos a decir, cuidarse no debería doler, pero muchas veces duele. Y no se habla tanto de ese dolor porque no es visible, digamos, sino porque es un dolor interno, es silencioso. Y duele cuando descansas y aparece culpa, como si no te lo hubieras ganado. Duele cuando comes y aparece una voz interna que te dice que hiciste algo mal, ¿no? Cuando entrenás, sentís que no alcanza, que podrías haber hecho más. Cuando decís no y te sentís mala persona, o te sentís egoísta, o te sentís exagerado. Pero hay algo más profundo, que es lo que duele cuando nunca sentís que es suficiente. Entonces, quiero que todas las personas que están escuchando acá se pregunten, ¿cuándo fue la última vez que sentí ya está? No puedo más. Pero no un podría haber hecho más. No estuvo bien, pero o mañana lo hago mejor, sino un ya está. Un real ya está. Muchas personas no tienen ese registro. Y, o si lo tienen como realmente desde un recuerdo malo, ¿no? Como podría haber hecho las cosas mejores. Debería hacer más, debería ser mejor, debería aprovechar mejor el tiempo, debería estar mejor, debería ser más organizado. Mira todo lo que tengo, me frustré con esto, pero mira todo lo que tengo, no puedo estar triste, ¿no? Debería ser más constante. Y siempre estos debería que cansan tanto porque nunca llegas y siempre hay algo más. Y ahí viene la famosa trampa del control. Porque el control está hermoso, nos estructura un montón en muchas cosas, está bueno poder tener responsabilidades, registros, pero hay el exceso, el otro extremismo, nos lleva realmente a ser sujetos sumamente en falta. Hay una confusión muy grande hoy, y es que creemos que cuidarnos es controlarnos. El control suena bien, suena a disciplina, orden, a compromiso, ¿no? A hacer lo correcto. Pero quiero que lo mires de otro lugar. ¿Cómo se siente el control por dentro? Se siente como presión, como exigencia, como una voz que no afloja más, una voz que te dice no puedes parar, tenés que seguir, si no haces esto está mal, no te lo puedes permitir. Después descansás, no seas débil. Me acuerdo una paciente en Nueva Zelanda que me dijo, no puedo descansar tranquila, ¿no? Yo le pregunté, ¿por qué? Porque siento que debería estar haciendo algo útil, ¿no? O sea, siento que tengo tantas cosas para hacer, y el gimnasio, esto, lo otro, que la verdad es que... Pero fíjate esto, no es que no podés descansar físicamente, no podés descansar mentalmente, porque había una voz interna que no la dejaba. Y esto es muy importante, muchas veces no estás cansado solo por lo que haces, sino por cómo te hablas mientras lo haces. Entonces, hay un concepto que quiero implementar, no tiene que ver con el controlar, sino que tiene que ver con el regular. Y quiero que se lleven esta idea, que ordena todo. Cuidarse es regularse. Exigirse es controlarse. Regularte es escucharte, darte cuenta de cómo estás, respetar tus límites, ajustar lo que haces a la energía real que tenés ese día, no a la ideal, ¿no? Lo que podés. Pero controlarte es importante. Perdón, es como imponente, ¿no? O sea, es fuerte, es grande. Es exigirte, es ignorar otras cosas, es ignorar lo que sentís. Es como ser como deberíamos ser. Cansa mucho más hacerlo desde el control que es el regularse, ¿no? Te doy un ejemplo, por ejemplo, claro, dos personas salen a entrenar. Una dice, che, no sabes, necesito moverme un poco, me va a hacer bien, estoy cargado, me va a ayudar. Y la otra persona dice, no, no tengo ganas, estoy cansado, pero tengo que hacerlo igual porque la verdad que esta semana fallé todo el tiempo. La conducta es la misma. Las dos personas terminan haciendo lo mismo, pero la exigencia interna es completamente distinta. Entonces aparece una pregunta clave que pueden empezar a usar en la vida, que es, ¿esto que estoy haciendo me regula o me exige? Como muchas veces también le decía a pacientes en terapia, a veces ir a hacer deporte no es solamente para ir a alcanzar ese cuerpo ideal que cada uno quiere,
sino a veces simplemente para ir a descargar energía, porque tuviste una semana donde tuviste doble turno, 6 veces a la semana. Entonces ahí vendría el ejemplo de esto de, che, voy a elongar un poco, voy a caminar un poco, ¿no? Es lo que quiero darle a mi cuerpo, no lo que pasa si no se lo doy. Entonces, viajar no cambia como te tratas. Spoiler. Mm, Hay algo mm. que aprendí viajando y trabajando como si fuera para el mundo y es esto. Podés cambiar de país, podés cambiar de ciudad, podés cambiar de rutina, de trabajo, de pareja, pero no podés escapar de cómo te tratas. Me acuerdo que, que alguien, un poco conocido que dejó todo por viajar, que desde afuera tenía esta vida soñada y me dice, pensé que iba a estar mejor, pero me siento igual. Y no era porque el viaje no servía, era porque algo no había cambiado, que era la forma en la que se hablaba. Seguía exigiéndose, seguía evaluándose, seguía comparándose, seguía sintiendo que no alcanzaba. Entonces, le dejo esta pregunta, ¿no? ¿Estás intentando cambiar tu vida o cambiar cómo te tratas dentro de tu vida? Porque puedes construir la vida que querías y seguir sintiéndote mal dentro de ella. Entonces, la forma también es todo. Y va a hacerlo a nosotros en cómo nos vamos sintiendo día a día, es la coherencia, por favor. ¿Cuáles son estas señales de autoexigencia, ¿no? Que se confunden con cuidado. Porque es importante que empiecen a detectar eso en ustedes, ¿no? Hay señales claras. Descansas, pero no disfrutas. Comes, pero tu cabeza sigue evaluando. Entrenás, pero nunca alcanzas. Logras cosas que no las registras, subís cosas a redes y en vez de disfrutarlos pensás, che, lo podría haber hecho más, a ver si estaba avalado o no por los demás, más que por mí. Decís que sí cuando querías decir que no y después te agotás. Pero la más importante de todas es nunca aparece la sensación de ya está. Siempre hay algo más, siempre falta algo. Entonces, vamos a una preguntita incómoda que me gustaría que ahora se hagan, que es, ¿y si no es que te falta hacer más, sino que te sobra exigencia? Porque muchas veces el problema no es la falta de disciplina, es el exceso de presión. Como también hay muchas personas, muchos pacientes que me dicen, no, es que bueno, lo quiero terminar porque yo nunca termino nada de lo que hago. No, pero alguna vez te preguntaste que a veces hay cosas que empezamos para tener control y estructura y no todo lo que empezamos merece ser terminado tampoco. No todo es ni tan tan ni muy muy, o sea, hablemos de un registro interno. Hay cosas que valen la pena ser terminadas y otras cosas que no. Hay cosas que creíamos que queríamos y a veces estamos haciendo y decimos, che, no, no me pintó tanto. O capaz no es el momento ahora. Pero Che, si hay un Sofi, registro, hay noción. Sí. perdón que te interrumpa, pero quiero aprovechar este tema que estás tocando ahora porque lo charlo mucho con mis alumnos y es al final también una relación que uno tiene con el hábito, ¿no? Con el hábito de entrenar, con el hábito nutricional, con esto del descanso. Esto de la autoexigencia aparece mucho y para bajarlo en términos prácticos, que en algún momento lo voy a terminar hablando con prácticamente todos. Mm. Aparece esto, ¿no? De, no, pasa que esta semana entrené 2 veces en vez de tres, ¿entendés? O fui a un cumpleaños y me comí un pedazo de torta y se dan un látigo en la espalda que viene de la mano de la exigencia interna, esta inflexibilidad en cuanto al cumplimiento y, y también 100% ligado a una falta de herramienta de análisis profesional, ¿no? Como pasa cuando haces terapia y podés ver las cosas y decís, entonces esto que sentía, que me agobiaba, se define así y puedo manejarlo así, así. Bueno, con el entrenamiento lo mismo, cuando lo pones sobre la mesa y lo compartís tanto con el Nutri, Tommy o con los entrenadores, nosotros, podés entender realmente en cómo está encasillado eso que sucedió y qué podés hacer en torno a eso en vez de pegarte un látigo en la espalda, que bueno, en parte tampoco está mal porque es parte del proceso, pero sí está la invitación a que encuentren esos espacios cuando se sientan así propiamente exigidos, con esa expectativa muy alta, y puedan compartirlo con el profesional acorde al área, ¿no? Nada, una Es observación. que sí, es que sí, 100%, porque muchas veces viene de cómo tenemos los registros de estos conceptos dentro nuestro. Capaz realmente en un momento de tu vida necesitas hacer algo drástico y una presión distinta que ha funcionado y está buenísimo, pero a veces hay, de acuerdo, para ciertas cosas en la vida, esa presión o ese control también va variando, porque vos también cambiaste. Entonces,
como todos, tienen que como readaptarse o reelegirse. Si ese concepto de presión lo tenés instaurado de exigencia, capaz es simplemente hablarlo, ¿no? Verlo desde otro lado, ver cómo hoy eso nos vive y cómo lo estamos escuchando. Registro, ¿no? Y esto es clave porque justamente no hay nada que cambiar todavía. No hace falta que salgan ahora haciendo todo distinto, cambiando toda su rutina, organizándose mejor. Primero, algo más importante es que es darse cuenta. Porque el cambio no empieza cuando haces algo distinto, empieza cuando ves distinto. Y si algo de todo esto va resonando, entonces lo más importante es no estar fallando. Estás cansado de sostener una forma de vivir que te exige más de lo que te regula. Y eso no es algo que sos, es algo que aprendiste. Todo lo que se aprende también se puede revisar, ¿no? Entonces vayan preguntándose, los que están en el vivo, los que están escuchando acá en Conquer también, y los que vayan a escuchar esta charla en su momento, ¿en qué parte de su vida sienten más exigencia, ¿no? Comida, cuerpo, trabajo, vínculos, descanso. Piensen, escriban lo primero que les salga, ¿no? O piénsenlo. Abajo. ¿O cuándo fue la última vez que algo fue suficiente para vos? No perfecto, no mejorable, suficiente. Y si eso no te lo acordás, es porque ya es información. De que al menos miren que hay que tener un poquito de cosas más presentes. Porque les aseguro que 115 personas acá que estén escuchando esto ya y mañana y pasado van a decir todas las cosas que se sintieron no suficientes o en falta. O que pueden haber hecho mejor. A veces más que hasta las cosas lindas y que sí los fueron. Entonces, el cuerpo, ¿no? El cuerpo, cuando el cuerpo deja de ser una guía y pasa a ser una exigencia. Quiero que bajemos todo el cuerpo. Que si hay un lugar donde se ve clarísimo este tema, es ahí. El cuerpo debería ser un lugar de registro, un lugar donde sentís, donde percibís, donde algo te avisa antes de que sea tarde. El cuerpo debería ser una guía. Pero para muchas personas hoy el cuerpo no es eso. El cuerpo es un proyecto, es algo que corregir, es algo que mejorar, es algo que nunca termina de estar bien. Me acuerdo una paciente que me dijo, yo no sé cuando estoy cansada, me doy cuenta cuando ya no doy más. Y eso es muy fuerte. Demuestra que no había registro previo, no había señales intermedias, no había un momento donde pueda decir, necesito frenar. El cuerpo no estaba siendo escuchado, estaba siendo empujado. Y esto no es casual, esto se aprende. Muchos crecimos escuchando frases como, dale, vos podés más, vos podés con todo, no exageres, no es para tanto, no seas débil. Entonces el cuerpo aprende algo muy concreto, que lo que se siente no es tan importante, tengo que poder con más. Y después pasa algo muy interesante, que es que llegás a la adultez y querés escucharte, querés cuidarte, querés regularte, pero nunca te enseñaron cómo. O tenés a veces estos conceptos muy marcados que terminan siendo como una penitencia con uno mismo, en vez de decir, che, pará, yo no quiero manejarme de esta manera. Me voy a cuestionar, voy a trabajar en terapia o en cualquier lado, en un espacio seguro que uno tenga, ¿no? Y voy a resignificar estos conceptos para poder estar en coherencia como quiero vivir, como quiero pensar, como quiero sentir. Entonces, la pregunta es, ¿sabes reconocer cuando estás cansado o solo te das cuenta cuando ya estás agotado? Hay una diferencia enorme entre escuchar una señal y reaccionar cuando eso ya es insostenible. Y otra más, que sería si te permitís frenar cuando lo sentís o esperas que no te quede otra, ¿no? Porque muchas personas no frenan cuando necesitan, frenan cuando colapsan. Y eso no es cuidado, eso es llegar tarde. Cuando el cuerpo está brotado de alergia, cuando nos quedamos sin voz, no tenemos un dolor de cabeza que mamita. Entonces, ahora lo quiero llevar a otro concepto, ¿no? Que es el movimiento, que es cuando lo saludable se vuelve una forma de castigo. Vamos a este concepto, lo quiero llevar como que hay una idea muy instalada de esto de que entrenar es cuidarse, ¿sí? Y sí puede serlo, pero no siempre. Me acuerdo una paciente que entrenaba todos los días sin falta y desde afuera era impecable. Disciplina, constancia, compromiso. Pero cuando se miraba en profundidad,
me dijo algo muy clave, que es, si no entreno, me siento mal conmigo. Y ahí cambia todo, porque no estaba entrenando para sentirse bien, estaba entrenando para no sentirse mal. Y eso es algo que veo mucho, ¿no? En personas que viajan, que tienen tiempo, que tienen libertad. Un paciente nueva zelanda me dice, che, estoy agotado, pero igual le entreno porque si no, siento que retrocedo. Fíjate esto, el movimiento deja de ser algo que suma bienestar y pasa a ser algo que evita culpa. Entonces, la pregunta acá sería, ¿te mueves para conectar con tu cuerpo o para corregirlo? ¿Te mueves para sentirte mejor o para no castigarte? Se vuelve exigencia cuando entrenás, aunque estés agotado. Cuando entrenás, para compensar lo que comiste. Cuando entrenás, con una voz interna que te exige más. Cuando no importa cómo estés, porque igual tenés que cumplir. Y el cuerpo responde, y siempre, siempre responde. A veces más temprano, más tarde para algunos de sus propios registros, ya sea con fatiga, con lesiones, con irritabilidad, con desgano. Y esto es importante, ¿no? Entenderlo como tiene que ser. El cuerpo no se está rompiendo, el cuerpo se está defendiendo. Algo que aprendí, pero que me acuerdo de los primeros conceptos o que me entraron bien en la psicología cuando estaba estudiando hace ya un montón de años, me decía, el síntoma, ¿no? Agradezcamos al síntoma, agradezcamos que tenemos tos, agradezcamos, ¿entendés? Que el cuerpo habla. Porque si hay un síntoma, si tenemos tos, quiere decir que el cuerpo tiene un virus, ¿no? ¿Y cómo lo sabríamos si no? Está buscando informarte. El tema es cuántas veces te informa hasta que realmente no podés más. Te dejo con esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que se movieron disfrutando, sin evaluarse, sin corregirse, sin pensar si fue suficiente? Que de vuelta ese registro se pierde. Entonces busquemos la coherencia y el equilibrio, ¿no? Y hay muchas cosas que, ya sea de acuerdo a la cultura de donde son, del país, como la familia y un montón de cositas, se maman y se instalan, que es, por ejemplo, el tema con la comida, ¿no? Que es cuando algo deja de ser natural y se vuelve un examen. ¿Qué? No, Bueno, estaba mucho. saludando a Boda que saca su. Ah, eso no sé. ¿Así? Un saludito chiquitito. Bueno. Bueno, ahora quiero hablar justamente un poco de la comida, ¿no? Porque acá se ve la forma más clara, pero total, de esta mezcla entre el cuidado y el control. Porque comer debería ser algo que es relativamente simple, ¿no? Sentís hambre, comés, sentís satisfecho, seguís con tu vida. Para la gente dulcera saben que eso es un problema, pero hay gente que no tiene. Pero para muchas personas hoy, comer no es eso. Comer es pensar, es evaluar, es medir, es calcular. Y pero este es un ejemplo abuso. Un paciente una vez me dijo, yo no disfruto comer, yo pienso todo el tiempo lo que estoy comiendo. Y eso es muy fuerte, porque muestra que la comida dejó de ser una experiencia corporal, pasa a ser una experiencia ya mental. Entonces aparece la culpa, el control, la negociación interna, esto sí, esto no, esto está mal, esto después lo compenso. Y en ese momento la comida deja de ser nutrición y pasa a ser examen. Ojo, hay hábitos que se tienen que construir, hay conciencias con el comer y la nutrición que tienen que estar. Más, muchísima gente cae en esto que acabo de decir anteriormente, por no tener registro ni noción de qué es un nutriente, de qué sería una proteína, de qué es un carbohidrato, y así seguimos. O hasta simplemente escuchar tu cuerpo y saber cómo procesa tu cuerpo. ¿Cuántos pacientes que hablo que en realidad hablan de que no puedo comer esto o me limito con esto otro, ¿eh? Y en realidad no es porque el cuerpo tarda en procesarlo, es porque se sienten pesadas. Entonces, en realidad no es que están comiendo mal, es que hay que ser conscientes de cuándo lo comemos, en qué horario del día y un montón de otras cosas más. O sea, el registro de cómo cada cuerpo es un mundo, cada persona es un mundo. Entonces, el registro de hasta de cómo digerís, qué cosas digerís, qué sacia, qué no, pero la conciencia del regular más que el control. Entonces la pregunta sería, ¿comes con el cuerpo o comes con la cabeza?
podés comer algo sin evaluarte después. Porque muchas veces lo que más pesa no es lo que comiste, sino lo que te decís después de comerlo. Y el cuerpo, frente a tanto control, responde. Ansiedad, presión, obsesión, desborde, angustia. Y no porque falte disciplina, sino porque sobra rigidez. Entonces, creo que hay ciertos vínculos que tenemos con nosotros mismos que generan un desgaste emocional que terminamos normalizando. Porque cuando hablamos de autocuidado, pensamos en hábitos individuales, pero no miramos el entorno emocional en el que vivimos. El cuerpo tiene dos grandes estados, la calma y la alerta. Y la alerta, el estrés, y así como seguimos evolucionando, y el que se adapte, evoluciona, sobrevive y hace un montón de cosas, está buenísimo. Pero vivir en estrés agota. Hay vínculos que te llevan constantemente a la alerta. Entonces, me acuerdo de estar hasta acá viajando en lugares hermosos y no dejar de mirar el celular, estar esperando un mensaje, ¿no? Es un cuerpo que está en tensión. Estás disfrutando algo y estás esperando un mensaje de texto, estás desconectada. Es una mente en espera, es un sistema nervioso que no descansa. Entonces, ¿con quién nos vinculamos? ¿Cómo nos vinculamos con nosotros mismos? Tus vínculos te dan calma, te dan ansiedad. Podés ser vos o estás todo el tiempo adaptándote, midiendo, pensando qué decir. Porque puedes hacer todo bien a nivel hábitos, pero si estos vínculos se regulan constantemente, tu cuerpo no descansa nunca. Y eso cansa constantemente. Y no es solamente los vínculos de la gente que te rodea, sino también es el vínculo con vos mismo, ¿no? Tiene que ver en cómo te hablas. Entonces, no es una cosa o la otra, es una forma de vivir. Si juntamos todo esto, parece algo muy claro, que es que el cuerpo no se escucha, se empuja. La comida no se vive, se controla. El movimiento no se disfruta, se exige. Los vínculos no se habitan en calma, se sostienen desde la presión. Y después aparece la pregunta, ¿por qué estoy tan cansado? ¿No? Qué loco. Entonces no es una sola cosa. No es solo el trabajo, no es solo la rutina, no es solo el estrés. Es todo junto. Es la forma en la que te estás viviendo. Entonces, ahí la pregunta empieza a cambiar. Ya no es qué más tengo que hacer, sino desde dónde estoy haciendo todo esto. Revuelta, registro. ¿Qué es lo que más te cuesta hoy? Escuchar tu cuerpo, soltar el control con la comida, bajar la exigencia del entrenamiento, salir de vínculos que te desgastan. Elegí una, no todas. Elegí una. Y ahora va tu preguntita también para que se vayan haciendo. ¿Qué estás sosteniendo hoy que sabes que te está agotando? Y no hace falta que lo expliques, no hace falta que lo justifiques, no lo analices demasiado, solo pénsalo, porque muchas veces ya lo sabes, pero el tema es que cuesta nombrarlo, mirarlo. Y a ver, obvio que todo esto tiene una conjunción, ¿no? Como decía, que no es ni el trabajo solo, ni el vínculo, es la integridad de todo. Y muchas cosas recaen en la generación en la que estamos, porque hay un mandato invisible de no frenar. Y quiero que ahora ampliemos la mirada, esto de no frenar, porque si nos quedamos solo en lo individual, nos perdemos una parte muy importante. Entonces, acá cuando hablamos de todo esto, no es algo que es tuyo, mío, no es algo que te pasa solamente a vos. Es una época donde todo el tiempo hay estímulo, donde todo el tiempo hay comparación, donde todo el tiempo hay información, donde todo el tiempo hay alguien haciendo algo mejor, más rápido, más eficiente, más productivo. Y eso tiene un impacto real en lo que vivimos, porque son mensajes que vemos todo el tiempo. Y a veces hasta mensajes de las redes sociales que, de acuerdo a maneras de pensar inconscientes, se pueden a veces traducir a un podrías estar haciendo más, podrías estar mejorando algo de esto en vos. Entonces, no es raro que hasta a veces quietos tu cabeza no está.
o hasta descansar es incómodo. No es raro que incluso cuando estás bien sientas que falta algo. Una vez un paciente me dice, no sé estar sin hacer nada. Y cuando empezamos a mirar eso, aparece algo muy importante. No era que no podía físicamente, era que no podía mentalmente. Porque cuando frenaba, aparecía incomodidad, ansiedad, una sensación de estar perdiendo el tiempo. No se podía evitar en su soledad. Entonces te pregunto, ¿te pasa que cuando frenás, en vez de sentir alivio, sentís incomodidad? Porque puede ser común que algo que no hacemos nunca sea incómodo también, ¿no? Fíjense cómo tienen instalados los hábitos. Pero te pasa que cuando no estás haciendo algo productivo aparece culpa también, porque eso no es casual, eso es algo aprendido. Entonces, creo que hay, por ejemplo, un concepto que se habla que es el descanso, como hay algo que hay que ganarse, ¿no? Y es que o sea, el descanso dejó de ser, viste, no sé, yo lo veo hasta mis viejos y todo, me veo una siestita o dejó de ser es como que el descansar dejó de ser un derecho y pasó a ser algo que hay que merecer, como si laburaste bien, si vale la pena hasta el momento todo el movimiento que hiciste. No, no, porque ahora no descanso y me voy, laburo la mina y hago esto y lo otro y estoy 20.000 días sin hacer doble shift y no descanso, pero bueno, no importa, porque después de 4 meses y medio voy a poder haber juntado la plata, pero después de 4 meses y medio te quedó un ojo y la mitad de un pulmón, ¿no? O sea, para llegar en 4 meses y medio hay que evitarse, ¿no? Entonces aparece esta lógica interna de primero hago todo, primero cumplo, primero rindo, primero produzco, primero resuelvo y después descanso. Pero ese después muchas veces no llega, porque ahí nos fuimos de caravana, nos fuimos modo turista y viajar para un lado. Y sí puede ser hermoso todo lo que estás viendo, pero no estás descansando tampoco. Porque siempre hay algo más, algo que siempre hay pendiente, siempre hay algo que podrías mejorar. Entonces el descanso queda postergado, condicionado en segundo plano. Y pero después frenas, pero no descansas, porque tu cabeza sigue en modo exigencia. Si la pregunta sería, ¿sabes cansar o solo sabes parar? Porque puedes parar el cuerpo y seguir exigiéndote por dentro. Puedes no hacer nada, sentir igual, estás cansado. Y eso desgasta muchísimo más, me parece. Si realmente hoy elijo no hacer esto, ¿dónde posiciono la cabeza? ¿Dónde posiciono el cuerpo? ¿Estoy y sé descansar o sé parar? Porque hay una idea a veces del cansancio, ¿no? Como a ver, muchas personas no solo están cansadas, sino que hasta empiezan a identificarse con eso. Como yo soy así, naturalizan esa forma de vivir. Yo siempre estoy ocupado, yo no paro nunca, yo puedo con todo. Y eso empieza a formar parte de quién sos. Pero hay algo que es más importante, que es que eso no siempre es fortaleza, porque muchas veces es una adaptación. Porque si quizás en algún momento de tu vida tuviste que ser así, quizás no había el lugar para frenar antes. Quizá no había espacio para pedir ayuda. Quizás tuviste que resolver solo, sostenerse, ir igual, aunque no podías. Y ahí fuiste exitoso. Y eso te enseñó a exigirte, empujarte a no parar. Pero a veces esa misma forma hoy ya no es necesaria. Hoy capaz sí puedes pedir ayuda. Hoy no hace falta que puedas con todo. Hoy puede estar eso agotándote. Porque elegimos el mismo operandis en un momento distinto de nuestra vida. Entonces, aparece esta pregunta incómoda que es, ¿quién soy si dejo de exigirme? Porque muchas veces lo que da miedo no es frenar, es no saber quién sos sin esa exigencia constante. Porque en tu idioma eso es estar, al menos puede estar roto emocionalmente, con la cabeza en la quiaca, pero al menos estoy cumpliendo. Entonces se termina generando la autoexigencia como una forma de trato. La autoexigencia no es una forma, a ver, no es solo una forma de funcionar, es una forma de tratarte. Es el vínculo que tenés con vos. Es cómo te hablas, cómo te respondes, cómo te mirás, y muchas veces es un trato muy duro. Muchos pacientes que me dicen, nunca es suficiente para mí. Siempre podría haber hecho más. No me alcanza con lo que hago. Y lo más fuerte es que esto no aparece solo cuando algo sale mal. Aparece incluso cuando las cosas salen bien. Entonces, ¿qué tipo de relación tenés con vos? ¿Es una relación donde hay
espacio para descansar, para no poder, para equivocarte, o es una relación donde siempre hay algo que tenés que estar a la altura? Porque no me siento bien si el trato interno es exigirme todo el tiempo. Y eso va a ser siempre un hecho. Es una voz interna. Es como un diálogo que nunca se apaga. Contra la radio hay. Realmente, si ponemos en formato a la gente que sobrepiensa o que está en esa, o con ese nivel de exigencia, y no fuese vos en tu cabeza, sino que si dijese en alta voz, en un parlante, cada cosa que pensás, no te fumás. Estás apagando el parlante, así, chicaste esto, ¿no? Imagínense escuchándose en voz alta, repitiendo, pero no, pero sí, pero no, pero no. Entonces, esto se sostiene por la voz interna. Esa voz que está todo el tiempo, que opina, que evalúa, que corrige. Y muchas veces no la cuestionamos, la damos por válida. Pero entonces, si esta voz, como les dije, fuese una radio, una persona, ¿quedaría cerca? Porque muchas veces la forma en la que te hablas es más dura de lo que aceptarías de alguien. Entonces, cuidarte también es revisar cómo te hablas. No para mentirte ni para volverte un positivo artificial de los cosmos, sino que para ser más justo con vos, trabajar el nivel de exigencia constante. Porque no es solo lo que haces, es cómo te tratas mientras. Entonces, acá vuelve una palabra clave, que la repito siempre, la voy a repetir hasta el fin de los tiempos, que es coherencia. Que es cuando lo que sentís, decís y haces, ¿no? Coincide. O en este caso, no. Quiero sumar algo que es clave, ¿no? Que es vamos a decir que lo que más desgasta muchas veces es esta incoherencia. Decir que estás bien cuando no estás. Seguir en lugares que te hacen mal. Hacer cosas que no tienen que ver con lo que necesitas. Decir que sí cuando querés decir que no. Cada incoherencia se acumula. O sea, y más que nada, si sos un viajero, emigraste y tuviste que poder con tantas cosas, el nivel de tolerancia tampoco es total, chicos. Seamos conscientes. Y el cuerpo registra todo. Entonces, hay una frase que también hace un tiempo vengo diciendo que es, lo que tu boca calla, tu cuerpo grita. Porque cuando no decís lo que te pasa, cuando no pones límites, cuando no expresas lo que necesitas, el cuerpo encuentra una forma de expresarlo. Ya sea cansancio, ansiedad, tensión, agotamiento. Entonces, muchas veces no es que tenés ansiedad, es que hay algo que no está siendo dicho, algo que no está siendo registrado, puesto en palabras, que no está siendo mirado. Pregúntense en qué parte de mi vida estoy siendo incoherente conmigo mismo, en qué digo que sí cuando no, estoy sosteniendo algo que no me hace bien. Porque esa incoherencia no es neutra, se siente, se acumula, es como un frasco, se va llenando, no desaparece. Sí, si vas a terapia, si haces trabajos para poder justamente generar una resignificación, como vas a trabajarte el cuerpo, al gimnasio, sería el trabajo de la mente, ¿no? Y ninguno es más importante que el otro, los dos son igualmente, porque te conforman quién sos, a tu persona. Entonces, ¿cuál es el verdadero cambio? Cambiar el trato. Entonces, de vuelta, no se trata de hacer más, no se trata de mejorar tu rutina, de optimizar tu vida. Cambia el trato. Es dejar de exigirte automáticamente. Es empezar a escucharte antes de empujarte. Es preguntarte cómo estás antes de decirte lo que tenés que hacer. Y esto no es cómodo, ni esperan que, ay, qué buenas palabras lo que estoy escuchando acá. Qué palabras poderosas estoy escuchando. Sí, buenísimo. No traten que tampoco sea de repente, cambiamos el chip, pa. Muchas veces lo más importante para construir un hábito, una forma de mirar de eso, es empezar a registrar todas estas cosas. Y al principio entiendan que no va a salir natural, ¿no? Va a tener que ser aprendido. Como aprendiste a hablarte de esa forma también, tanto tiempo, y ahora lo estás haciendo consciente. Porque si estás acostumbrado a exigirte, cuando empiezas a aflojar, aparece incomodidad. Están estos pensamientos. Por eso es importante tener un registro y ser consciente de cómo los vamos cambiando. Y si estás incómodo, no significa que estás haciendo algo mal. Significa que estás haciendo algo distinto. Entonces, les pregunto,
Y si cuidarse no fuera exigirse mejor, sino tratarse distinto. Y bueno, volvamos al cuerpo para ir cerrando, porque el cuerpo siempre está, el cuerpo siempre informa. Primero susurra, después insiste, después grita, y muchas personas llegan a ese grito. Fatiga, ansiedad, bloqueo, ataques de pánico, sensación de no poder más, el cuerpo completamente duro. Porque claro, cuando explota, ya ahí me dejé de ir a laburar, traté mal a mi pareja 7 días, me peleé con todos los roomies, ahora tampoco puedo ir a laburar, estoy duro, tengo alergia, estoy enfermo. Entonces, ahí aparece la pregunta, ¿qué me pasa? Pero el cuerpo te venía avisando antes. Entonces les pregunto, ¿qué parte de ustedes están ignorando hace tiempo? Porque eso que estás ignorando no desaparece. Se acumula, se intensifica hasta que no lo puedes sostener más. Y muchas veces eso que aparece en el cuerpo no es el problema, es el mensaje. No todo es lo que parece tampoco, chicos. Hay que entender que muchas veces acumulamos porque parte de poder seguir adelante en muchas facetas, parte de estar hablando de todo esto, es porque tenemos mucha la capacidad, entre comillas, de fingir demencia, de seguir un poquito más de lo que podemos. Es parte de cómo habitamos, nos habitamos en este mundo también, como les dije, en este millennial centennial, el todo ya y todo ahora. Y hazlo como parte también de una naturalidad de su vida. Entonces quiero que cierren esto conmigo, que va a ser bien concreto, que es si estás en el vivo, si quieren escribir ahí en el vivo una palabra, chicos acá de Conquer también en el grupo. ¿Qué es algo que sabes que necesitas, pero no te estás dando? Vamos de vuelta. ¿Qué es algo que sabes que necesitas, pero no te estás dando? Ya sea un descanso, una pausa, un límite, menos exigencia, más calma, un abrazo, lo que sea, pero algo real. Y ahora otra más. Si hoy empezaras a cuidarte de verdad, ¿qué dejarías de hacer? No que sumarías, no que mejorarías, ¿qué dejarías? Porque muchas veces cuidarse no es agregar más cosas, es dejar de exigirte de la forma en la que le venís haciendo. Así que hoy quiero que se queden con esto. No están fallando, no les falta disciplina, no te falta fuerza de voluntad. Estás cansado de sostener una forma de vivir que te exige más de lo que te regula. Y eso no es algo que sos, es algo que aprendiste. Y todo lo que se aprende se puede revisar. Entonces les dejo esta frase para que puedan, vamos a cerrar todo esto, que es, si cuidarte duele, no es cuidado. Esta charla, como les dije, va a estar en Spotify, en YouTube, en Un Café sobre Palabras Poderosas y Psicóloga por el Mundo, como también en el de Conquer de Lucas. Y bueno, chicos, escúchenlo las veces que sea necesario y creo que siempre es una forma de volver a conectarse con uno. Porque no se trata de, vamos a decir, exigirte mejor. Se trata de tratarte distinto. Así que bueno, gracias, como siempre, por estar. Ahí está, Me, ahora sí. me ganó la tecnología. Gracias, me encantó, Sofi. Tremendo, tremendo todo lo que compartiste. Y mientras los chicos piensan si tienen alguna preguntita, algo que les gustaría compartir aprovechando este espacio con ella, eh, yo aprovecho para dar una relación más directa con la parte que me toca hacer a mí, que es la parte de los hábitos de entrenamiento, de alimentación. Y estos temas que tocaste los veo atravesados todo el tiempo, por eso trabajamos en conjunto, porque podamos ir complementándonos en este sentido. Y en un sentido práctico, lo veo muy reflejado en distintos alumnos, incluso cuando están haciendo las cosas entre comillas bien y están teniendo resultados medibles, visibles, registrados, y aún así
cuando yo les pregunto, ¿y de qué estás orgulloso de haber logrado en estos primeros meses o no sé, en este año que ya llegamos? Salen con frases negativas instantáneamente. Y ahí es cuando yo trabajo en esto, ¿no? De, bueno, vamos a tener que trabajar con terapia también. Es importante que lo trabajemos con terapia, porque la relación que vos estás teniendo con el hábito no puede ser sostenida en el tiempo de esa forma. No te va a hacer bien. Eso es lo primero que veo. Entonces, cuando estamos haciendo este proceso, es importante, y que lo resaltaste muy bien y me encantó, que mientras lo estamos haciendo, mientras estamos poniendo esa ficha en su lugar, seamos conscientes de cómo lo estamos poniendo. ¿Estoy entrenando? Sí, pero ¿desde dónde? ¿Estoy comiendo mejor? Sí, pero ¿desde dónde? Entonces pongamos esa ficha y el razonamiento desde un lugar en el que nos convenga mantenerlo, ¿no? Y para eso compartamos. Nos tienen a mí, lo tienen a Tommy y la tienen a Sophie también. Sofi lo tiene en el grupo, está el número de ella en el grupo, le pueden hablar por privado, le pueden hablar por su Instagram, psicóloga.porelmundo, lo dije bien, ¿sí? Sí, Eh, y ahí pueden profundizar más estos temas con ella. Voy a ver si alguien mandó un mensajito. Gracias por este espacio, dice Moni. Bueno, queda atenta. Creo que Moni acaba de gracias, entrar al programa Moni. y saludó en el grupo y pum, link de la llamada grupal. Eh, Grande, Moni. Hola. Se sumó al toque. Maravilloso. ¿Tienen alguna preguntita, algo para compartir con Sofi que quieran aprovechar? Y después de esto voy a grabar, voy a ponerlo ahí en Spotify, te voy a pasar todo para que lo grabes también, Sofi. Dale, mortal. La imagen de Pau Hola, acá. Hola, Wadis. ¿Cómo ¿qué andas? tal? Hola Sofi, un gusto. ¿Cómo ¿Cómo estás? va? ¿Todo Bien, bien? no, quería agregar algo a eso que dijiste de cuando, viste que qué difícil es el descanso. A mí me pasaba mucho de que pasaba mi día libre y decía, ay Dios, hoy fue mi día libre y no hice nada, no hice nada. Y como que me sentía re culpable por eso, como que nada, era como, tengo que hacer cosas en mi día libre, ¿viste? Como decir, bueno, pero por ahí lo que necesitaba era esto, no hacer nada, ¿no? Como que escuchar el cuerpo, descansar, qué sé yo. Yo estaba, todos trabajamos con bastante físico, me parece, y que estar parada y que eso, y decir, bueno, tu día libre también puede ser para estar en la cama y descansar, ¿no? Pero es muy difícil porque uno está como, todo el tiempo tenés que estar haciendo cosas, ¿no? Como que es como Es no que sé, creo no que sé cómo también explicarlo. creo que también ahí va un poco el tema, ¿no? Mm, El poder tener el registro de decir, ¿qué es no hacer nada? ¿Qué es frenar? claro, Ahí arranca el registro. Porque se fija la idea es descansar. ¿Qué es descansar? No es no hacer lo que ya antes hacía. ¿Qué es descansar? ¿No? sí, Darle el sí, espacio para que se sienta de esa forma. ¿Entendés? sí, sí, sí. Es No difícil sé. igual, es muy difícil porque como que estamos sobreestimulados todo el tiempo y qué sé yo, estás en otro lugar y decís, bueno, es mi día libre, tendría que estar o yendo a la playa o recorriendo o visitando algo, ¿no? Y como que al fin de cuentas decís, bueno, pero yo quiero estar tirada, descansando porque, no sé, Eso. es lo que ¿Eh? necesito, sí. Pero siento que es difícil y está bueno que lo hayas así como mencionado porque, eh, no sé si a los demás les pasaba, pero a mí como que me pesa, ¿viste? El descanso, eso es como que te pesa. Decís, puta, che, no hice nada. Ahora tengo otros 7 días de trabajo hasta que tengo otro día libre y no sé, es difícil. Hay que replantearse. Bueno, Mm, escribime cuando quieras, podemos buscar un espacio. Tal como siempre le digo a los chicos de Conquer, a veces no se trata de empezar un proceso eterno, ni mucho menos. A veces simplemente también puede ser un espacio para poder ir accediendo, como le digo a pacientes, a veces cada 15 días o lo que uno vaya necesitando mm, para poder ir incorporando esos registros, ¿no? Como sí, hablamos al final del día, los hábitos, poder replantearse cómo estamos. A veces simplemente es eso, ¿no? Como mucha gente arranca Conquer decir, che, quiero aprender a cuidarme, quiero aprender a comer, quiero aprender a entrenar, quiero... Y mucha gente que puede seguir con Conquer mucho tiempo, o gente que hizo su proceso porque ya lo pudo incorporar y elige hacerlo por sus propios medios. Entonces,
utilicen estas herramientas, ya sea la terapia, un espacio para poder hablar estas cosas, para registrar. A mí particularmente como viajera, la terapia me cambió porque si me baja a tierra. Es muchas veces hasta que, como Mm. todo el mundo, voy a terapia y capaz no sé qué hablar o esto, lo otro. Y la verdad que me hace tener un registro donde estoy parada, porque a veces parpadeaste y pasaron 15 días, parpadeaste y pasaron 4 meses, o parpadeaste y estás en el día 45 de marzo y no entendés por qué pasa tan lento. ¿Entendés? Tal cual. Entonces, si hay algo que no aprendemos, no estamos acostumbrados a hacer, pero hoy sabemos que nos puede servir para poder evitar el estilo de vida que elegimos, lo aprendamos. Como aprendamos a Sí. trabajar en cosas nuevas, cuando aprendemos un deporte nuevo. Intenten pensar que la forma de pensarse, de mirarse, de hablarse y un montón de cosas, no la aprendiste en el cole. Mm. Pero si vamos al gimnasio para aprender a hacer un deporte, y si vamos O a un sea, sí profe las para que nos enseñe a aprendimos, jugar el tenis, pero nadie nos enseñó, pero digamos. no de esa forma, ¿sí? O capaz, pero No. no todo el mundo hizo psicología a nivel, o formas de habilitarse, o qué pasa después de una pandemia. O sea, hay cosas que pasan también, ¿entienden? Entonces hay que adaptarse un Sí, poco. ¿Mm? sí, sí. Bueno, Gracias. gracias, Fenomenal. Vada, por favor. Bueno, gracias, Lu, como siempre, y bueno, y un placer con todos. Ya veremos de qué Muy trata bien, la próxima charla. muy bien. Siempre que quieran proponer alguna temática para las charlas con Sofi, pueden mandar un mensajito a mí, mandar al grupo, etiquetarla en el grupo ahí, abrir algún tipo de charlita. Se han abierto un par de veces algunos espacios para compartir sobre alguna temática o, che, me está pasando esto, @Sofi, para que también entiendan que, y me parece que eso está muy bueno, que cuando algo nos está pasando y vemos que hay más gente en la misma, eh, nos quita un poco el peso de, bueno, no soy el único, ¿no? Y hay gente que tal vez ya la pasó y que puede darnos la herramienta. Sofi también puede intervenir ahí. Así que bueno, aprovechen estos espacios que siempre están disponibles. Gracias a los que se sumaron y a todos los que están escuchando. Bueno, si quieren seguir viendo el detalle individual con Sofi, la buscan por las distintas vías que ya nombramos. ¿Ok? Bueno, gracias. Chicos, beso a Un todos, gusto. que tengan un Ande excelente súper día, bien. semana y nos vemos la próxima. Adiós.